Hola, buenas tardes. Un gusto volver a saludarles por este entorno. Soy Jefferson Guerrero. Bienvenidos todos los participantes de transmisión de datos. En este pequeño nuevo encuentro hablaremos un poco de los fundamentos de la transmisión de datos perteneciente a la primera unidad de nuestro contenido temático. Es importante entender inicialmente que transmisión de datos hace alusión a qué. Y es acá donde podemos empezar a hacer nuestro problema cada vez un poco más pequeño y analicemos nuestras partes. Tendremos por allí datos y los datos habría que contextualizarlo. ¿Qué es un dato? Un dato es una representación simbólica de alguna entidad y esto suena un poco turbio, un poco complejo. Los datos son información, los datos no son información. Los datos ¿qué indican? ¿Indican algo? ¿O los datos están allí de alguna manera desordenados? El dato per se es una representación y la información la construye el intérprete de todos esos datos. Dicho de otra manera, el intérprete debe analizar y procesar todos los datos para poder construir la información. Todo esto en términos tanto digitales como en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo de esto, un clásico ejemplo de esto sería un semáforo. Todo conductor, bueno, y toda persona adulta o adolescente, ya en su conocimiento se encuentra la codificación de colores de un semáforo y al cualquier persona, pero en este caso indiquemos que es un conductor, al un conductor ver a lo lejos que el semáforo cambió, es decir, lo estaba viendo en verde y cambió a amarillo, él ya procesa todo ese dato. El dato que él procesaría sería el color amarillo, que el color amarillo per se no indica nada. Sin embargo, en su construcción lógica y codificación de esa señal, que en este caso es el color amarillo, él interpreta que debe disminuir la velocidad porque se acerca el rojo. ¿Y el rojo qué significa? Significa que en rojo él no podrá pasar. Eso no lo dicen los colores por sí solos. Todo ello obedece a una codificación de esos datos y una codificación que debe tener también el intérprete. En ese caso, el receptor. En el caso particular, pues sería un ser humano que está conduciendo u otra inteligencia artificial o un agente que sería un coche que se está conduciendo solo. Sin embargo, debe tener la capacidad para interpretar todas estas señales, que bueno, en la actualidad ya todos sabemos que sí la tiene. Sería un ejemplo clásico, inequívoco, de qué es un dato y qué sería una información. Ahora aparece el término transmisión. Y transmisión pues ya suena un poco complicado. Transmitir. Usualmente hemos escuchado en la emisora X se está transmitiendo en estos momentos la hora, ¿no? Un ejemplo. En esa ya nos hace alusión, ok, están transmitiendo porque una estación de radio es quien está generando la información y está llegando a todos los radioescucha, en el caso que fuese una emisora radial. Y estoy hablando también que fuera una emisora radial que es diferente de una emisora que esté a nivel del internet y no haga o no emita señales de radio. Entonces transmisión viene siendo el pase de datos de forma física desde un origen hasta un destino. Ok, entonces transmitir es pasar algo y datos viene siendo la representación mínima representada que procesada va a ser la información. Entonces, ¿se transmite la información? Realmente no, se transmiten los datos y los intérpretes son los que construyen al final la información. Dicho de otro modo, en el camino cuando se está transmitiendo esa información
no representaría nada, sería una señal de carácter físico. Sin embargo, en los dispositivos finales ya representaría algún curso de acción. Es importante mencionar entonces que la transmisión de datos es comunicación. Imaginemos ahora por un minuto que estamos en un espacio físico compartido, para que sea más fácil de comprender el tema. Estamos en la sala de juegos de la UBA, Estado Táchira, ubicada acá en San Cristóbal. En esa sala podemos estar físicamente ambos en este momento. Y cuando yo estoy hablando, yo debo tener un cúmulo de información dentro de mi sistema mental, que voy a definir así. Sin embargo, en los sistemas de cómputo, pues sería toda esa codificación lógica que llamamos software. Pero también debo tener la capacidad de transmitir esas ideas, por supuesto que quiero transmitir a mis receptores, que serían ustedes quienes comparten el mismo espacio físico. Cuando yo estoy pensando, que es lo que voy a conversar, se estructuran una serie de oraciones y se estructura una forma lógica en que la información va a ser transmitida. Hasta allí no hay una transferencia de información, para no usar el término transmisión. Sin embargo, luego o cuando yo empiezo a hablar, todo mi sistema fonético traduce esas ideas que están dentro de un espacio que llamaremos espacio mental de Jefferson. En ese espacio mental, todo mi sistema fonético, que también me pertenece como emisor, traduce todo a un nuevo lenguaje y hace una conmutación de esas señales que hasta ahora estaban dentro de mi espacio mental, los convierte ahora en señales físicas. ¿Y eso cómo? Mi sistema fonético convierte lo que pensé en sonido u ondas de sonido. Hasta allí estaríamos hablando de que ocurre alguna transferencia de información, es decir, en el aire yo ya estoy comunicando mis ideas. Eso traduce que si ustedes están allí podrán escucharme, es decir, con su sistema auditivo van a hacer el proceso inverso. ¿Qué sería el proceso inverso? Traducir todas esas vibraciones de sonido y poder entender qué fue lo que dijo Jefferson, en este caso, que anteriormente había pensado. Entonces estamos hablando de sistemas diferentes. El espacio mental de Jefferson, quien transmitió información hacia los espacios mentales de quienes están escuchando el mensaje. Luego de que se reciban esos mensajes y se codifiquen, deberá también enviarlo a su espacio mental para su correcto procesamiento. Entendiéndose entonces que la información no ocurre en el aire. La información solo está presente en el emisor y en el receptor. Entonces, el transmisor, ¿quién viene siendo? Es el dispositivo que se encuentra dentro del emisor de la señal, que se encarga de conmutar o traducir esa señal lógica en señales físicas. Imaginemos una computadora, imaginemos que está conectada por la tarjeta de red LAN. Esa tarjeta de red LAN viene siendo el transmisor. Traduce todo el lenguaje de máquina a señales físicas afectadas por el mundo físico. Ya salimos del mundo lógico del computador y entramos en el mundo físico. En el caso que les estoy mencionando, en el cable UTP, son señales eléctricas. Esas señales eléctricas se vienen afectadas por ciertos factores a nivel físico. Y ese cable, estaríamos hablando entonces del medio. Si estábamos hablando anteriormente, en el ejemplo anterior, el medio era el aire. Sin embargo, ahora el medio está contenido dentro de ese cable UTP o el medio que se esté usando. Y del otro lado tendríamos entonces otra computadora conectada también a un NIC. Ese NIC vendría representando también otro transmisor, solo que ambos son transmisores y son receptores porque la comunicación es bidireccional. Es importante mencionar en aspectos
básicos de los fundamentos de la transmisión de datos, como lo son la transmisión asíncrona. La transmisión asíncrona hace alusión a que los dispositivos se comunican de una manera estructurada, es decir, se indica que va a iniciar la señal. En este caso, imaginemos que nosotros, cuando yo voy a hablar allá en la sala de juegos de la UBA, yo digo, no sé, participantes, por favor, escuchen. Imaginemos que ese viene siendo lo que se traduce en lenguaje de máquina un bit de estar, es decir, los preparo para decirles algo. Hasta ese punto, pues, muchachos, por favor, escucharme. No representa para nada la comunicación, pero es un medio que se debe hacer para poder prepararlos a que me escuchen, porque si no se perdería la información de la cual yo les quisiera dar. Entonces, en este tipo de comunicación existe un tiempo donde no hay transmisión de información. Es importante entender que sí se está transmitiendo cualquier cosa. En el ejemplo físico de la uva hay ruidos, hay sonidos, hay bullas. En este caso también hubo allí un ruido. Ese se está transmitiendo en el momento, pero no representa información alguna. Sin embargo, hay un bit de arranque. Recuerdan, les dije, muchachos, por favor, escuchar. Eso vendría representando mi bit de arranque. Y luego, pues tendría unos bits de datos que deben estar ya negociados, ese tamaño de los datos. Imaginemos que fue, muchachos, por favor, escuchen. Para la segunda actividad va a haber una prórroga de 2 días. Eso es un supuesto, no lo vayan a creer que para la segunda actividad hay una prórroga de 2 días. Pero esa prórroga de 2 días representaría entonces la información real que se quiere transmitir. Y luego habría un bit de parada. Para entenderlo fácilmente sería, listo muchachos, era eso. Ese sería mi bit de parada, es decir, detuve esa información. Y antes de esto, pues, digamos, después de esto, pues yo digo, ya, es todo. Y finalizo, dejo de hablar con ustedes y me voy o me quedo allí, como fuese, o empiezo a escuchar lo que tienen que decir. Pero hasta allí ocurrió la transmisión de datos. Eso se conoce como un método de transmisión de datos asíncrono. Por otra parte, tenemos la transmisión de datos síncrona. Es posible que se haya escuchado cuando ustedes están contratando un ISP, un proveedor de servicios de Internet, tal vez Binet o Cantebet o Movistar o cualquier proveedor de servicios de Internet, y él le ofrece un servicio y le dice, es que la transmisión es síncrona y por eso es más costoso. Te puedo garantizar 100 megas de subida, 100 megas de bajada. Hasta cierto punto esto es real. Hay un tema de publicidad, un tema de mercadeo, pero la transmisión síncrona ocurre es cuando los dispositivos logran sincronizarse, es decir, se emite unos bits en los cuales permiten tanto al emisor o el transmisor de emisión y el receptor configurarse de manera lógica para establecer un canal estable. Es decir, imaginemos que se van a poner de acuerdo y después de que se pongan de acuerdo con esos bits, muchachos, por favor escúchenme, y otra serie de información, se va a crear un canal específico en los cuales ustedes dejan de escuchar a todos los demás y dejan de emitir, no van a emitir ningún ruido, y se va a configurar una velocidad de transmisión de igual manera. Sería muy difícil explicándolo en un entorno físico, pero imaginemos que van a hablar a la misma velocidad, que va a estar codificado en el mismo tiempo que las tramas, es decir, la cantidad de palabras que va a decir el emisor van a ser una cantidad específica y luego de eso se calla y el otro va a transmitir. Eso permite unas velocidades de transmisión muchísimo más altas.
Bueno, esa sería la información clave que tendríamos para este pequeño video. Espero que de tener alguna duda o de querer profundizar en algún tema, por favor no duden en hacer uso de nuestro foro de dudas o también de la mensajería privada. Hasta luego.